Cuando hablamos de agua potable, solemos pensar en conductos para transportarla, en plantas de tratamiento con distintas tecnologías y sin dudas en análisis de laboratorio que avalen su calidad. Ahora bien, desde una perspectiva geográfica, el problema es otro. El verdadero factor decisivo es el territorio. Por ello se suele decir que el territorio manda. Desde mi experiencia en el terreno, en el África subsahariana y particularmente en la República Democrática del Congo, puedo afirmar que el acceso al agua potable no es un detalle menor, es en sí mismo una cuestión de supervivencia. La República Democrática del Congo es uno de los países más grandes de África. Posee una de las cuencas hidrográficas más extensas del planeta, dominada por el río Congo, y cuenta con acceso directo a alguna de las mayores reservas de agua superficial de África y del mundo, al ubicarse en la región de los grandes lagos africanos. El clima ecuatorial, las lluvias abundantes y la presencia permanente de ríos son una constante de la naturaleza en esta parte del planeta. Sin embargo, millones de personas no tienen acceso a agua segura para beber. Desde la geografía, esta aparente contradicción se explica fácilmente. Abundancia de agua no significa potabilidad. La selva densa, los relieves difíciles de atravesar, las grandes distancias recorridas a través de caminos precarios y la escasa infraestructura hacen que, en estas regiones, el propio territorio impida la existencia de sistemas urbanos de agua potable. Aquí, el agua superficial está mayoritariamente contaminada y tratarla se convierte en una necesidad inmediata. Por eso, el acceso al agua potable en la República Democrática del Congo no es solo un tema sanitario, es una problemática geográfica directamente vinculada a la disponibilidad, calidad y accesibilidad de un recurso natural. En este contexto, las misiones de Naciones Unidas contrataron el despliegue y el servicio de unidades potabilizadoras de agua suministradas por Uruguay, entre otros países aportantes, conocidas como UPA. Estas unidades comenzaron a operar a partir del año 2001. No se trataba de soluciones definitivas, sino de respuestas temporales adaptadas a territorios extremos. Sistemas móviles, robustos y de operación relativamente simple, pensados para producir agua potable allí donde el territorio no ofrece alternativas. Las unidades potabilizadoras de agua no se instalaron al azar. Respondieron a una lógica geográfica clara asociada a los requerimientos operativos de la misión. Hacia el final de su extenso periodo de servicio, de norte a sur, las UPAs operaban en 5 localidades muy distantes entre sí: Dungu, Bunia, con 2 unidades, Kisangani, Uvira y Kalemi. Cada una de estas localidades presentaba un entorno geográfico diferente. Dungu, orientada hacia la frontera con Sudán, se caracterizaba por un aislamiento extremo. Bunia funcionaba como un nodo estratégico regional. Kisangani se consolidaba como una ciudad fluvial clave sobre el río Congo, mientras que Uvira y Kalemi se localizaban en entornos lacustres asociados a corredores logísticos. Todas estas localidades estaban separadas por enormes distancias y su acceso
se realizaba principalmente por medios aéreos. No porque no existieran caminos, sino porque estos se volvían intransitables durante gran parte del año. Una vez más, la geografía determinó dónde era imprescindible garantizar agua potable. Detrás de cada planta potabilizadora había personas que ponían lo mejor de sí para garantizar su funcionamiento y su propósito. Un equipo de menos de 40 efectivos, integrado por soldados del Ejército del Uruguay, especialistas de OCE y personal administrativo. Operar estas plantas no era solo una tarea técnica, era una responsabilidad directa sobre la salud y la vida de quienes dependían del agua producida. Si bien el suministro estaba destinado principalmente al personal de las misiones de Naciones Unidas, ante requerimientos puntuales y con la debida autorización, también se abastecía a hospitales, orfanatos y campos de refugiados, entre otros apoyos humanitarios. En territorios como estos, una planta detenida no es una estadística, es una emergencia. Por eso, las UPAs debían mantener la capacidad de abastecer agua potable las 24 horas, respondiendo a una demanda que podía ser inmediata e imprevisible. El clima, las lluvias intensas, el barro, las grandes distancias e incluso las bajantes estacionales de los ríos, junto con las limitaciones de la logística local, condicionaban toda la operatividad. Cada reparación, cada traslado y cada insumo dependían directamente del territorio. Una vez más, las características geográficas no eran un problema de fondo, eran el problema en sí mismo. En el año 2019, estas unidades potabilizadoras de agua iniciaron su proceso de desafectación de la misión. Las Naciones Unidas dejaron de requerir sus servicios en estas localidades, pero la geografía siguió ahí, y mientras el territorio no cambie, los desafíos vinculados al acceso al agua potable tampoco lo harán. Por eso, entender la geografía no es solo estudiar mapas, es comprender por qué en muchos lugares del mundo, dinámicas como la del agua potable siguen siendo, aún hoy, una cuestión de supervivencia. Porque sin entender el territorio no hay soluciones posibles.